El Grinch es una entrañable película navideña basada en el clásico cuento del Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas. La historia sigue a Grinch, un solitario y amargado ser verde que vive aislado en la cima de una montaña, desde donde observa con desdén las celebraciones navideñas de Villa Quién. Decidido a acabar con la alegría, el Grinch trama un plan para robar la Navidad, llevándose regalos, decoraciones y banquetes. Sin embargo, su encuentro con Cindy Lou Who, una niña llena de bondad y espíritu festivo, transforma su perspectiva. A través de esta relación, el Grinch descubre que la Navidad va más allá de lo material, encontrando en la comunidad y el amor su verdadero significado. Con versiones memorables como las animadas en 1966, la adaptación en acción real de 2000 protagonizada por Jim Carrey y la animación de 2018 con Benedict Cumberbatch, el Grinch sigue siendo un clásico que celebra la redención y el poder de la empatía. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. En Villa Quién, una tranquila y nevada comunidad, vive una raza de humanoides llamados los Quienes, para quienes la Navidad es casi una religión. Todos celebran con regalos y un desbordante espíritu festivo. Ese es el espíritu navideño. Sin embargo, en la cima de una montaña solitaria, habita un ser que no comparte ese entusiasmo, el Grinch. Este temible personaje, acompañado por su fiel perro Max, desprecia la Navidad y todo lo relacionado con ella. Cansado de los cánticos y festejos, el Grinch decide bajar a Villa Quién para arruinar la Navidad. Con malicia distribuye herramientas peligrosas a los niños, duerme a un vendedor con su aliento fétido y desordena todos los envíos de correo. ¿Alguien ha dicho Grinch? Durante esta última travesura es descubierto por Cindy Lou, ¡El Grinch! una pequeña niña quien, asustada al ver el Grinch, cae dentro de una máquina que compacta paquetes de regalo. El desastre parece inminente, pero Max, mostrando más corazón que su amo, muerde al Grinch, obligándolo a rescatar a la niña justo a tiempo. Gracias por salvarme. Cindy Lou, agradecida, sonríe al Grinch, quien, confundido y avergonzado por su buena acción, decide envolverla con papel de regalo como excusa para ocultar sus sentimientos. Sin más, el Grinch regresa a su solitaria cueva usando un ducto de basura, dejándose llevar por el desorden que tanto disfruta. Mientras tanto, en Villa Quién, la Navidad continúa ajena a la oscura figura que por un instante mostró un atisbo de bondad. El Grinch vive entre los desechos de Villa Quién, ¡Es fantástico! rodeado de basura y sumido en una soledad absoluta. Nadie lo llama, nadie le escribe, y sus días transcurren en silencio junto a su perro Max. Mientras tanto, en el corazón del pueblo, la pequeña Cindy Lou comienza a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. Observa a los Quienes, agitados por las compras y el consumismo, y se pregunta si esta festividad es realmente especial o solo una herramienta del despiadado capitalismo que los atrapa en un ciclo interminable de gastos. Intrigada por el misterioso Grinch, Cindy decide investigarlo. Entrevista a sus madres adoptivas, dos ancianas amables que lo encontraron cuando solo era un bebé. En Villa Quién, los niños llegan volando en sombrillas. Una noche de tormenta, una sombrilla inusual aterrizó fuera de su casa, desplazando a otro bebé en el proceso. Las hermanas adoptaron al pequeño ser verde, quien desde el principio mostró ser diferente. Le gustaba comer platos de cerámica y parecía odiar la Navidad. A medida que creció, lo enviaron a la escuela, donde el joven Grinch destacó por su creatividad artística, aunque su desprecio por la Navidad persistía. En la escuela, el Grinch se enamoró de una niña llamada Marta, quien correspondía a sus sentimientos y coqueteaba con él. Marta adoraba la Navidad, lo que generaba un conflicto interno en el Grinch. Además, sufría el constante acoso de un niño gordito que se burlaba de su barba prematura. Ese niño, irónicamente, se convertiría en el futuro alcalde de Villa Quién, un político egocéntrico y falso. ¡Ponte a trabajar, inútil! Decidido a demostrar su amor por Marta, el Grinch dejó de lado su odio hacia la Navidad y puso su talento a trabajar. Fabricó un hermoso ángel metálico para que Marta lo colgara en su árbol navideño. Sin embargo, el recuerdo de las burlas lo llevó a afeitarse la cara. A tus 8 años ya tienes barba. Al día siguiente, en la clase, la profesora lo alentó a mostrar su rostro. Cuando lo hizo, reveló su cara llena de cortes, desatando las risas crueles de sus compañeros, incluido el
niño gordito. Marta, en silencio, lo miraba sin intervenir. Humillado y furioso, el pequeño Grinch destruyó el regalo que tanto esfuerzo había costado. Ese día marcó un punto de quiebre en su vida. Proclamó su odio eterno hacia la Navidad, aislándose para siempre del mundo que lo había rechazado. Al enterarse de la historia del Grinch, Cindy Lou propone algo inesperado: darle el premio del espíritu navideño. No porque lo merezca, sino para que se sienta incluido y valorado, pues ese es el verdadero significado de la Navidad. La propuesta conmueve a todo el pueblo y todos están de acuerdo, excepto el alcalde, alegando que las reglas lo impiden, aunque en realidad simplemente odia al Grinch. Intenta oponerse. Sin embargo, ante la insistencia del pueblo, el alcalde cede, aunque asegura que el Grinch jamás aparecerá para recibir el premio. Decidida a que eso no ocurra, Cindy Lou sube al cerro del Grinch para invitarlo personalmente. A pesar de tocar a su puerta, no obtiene respuesta, pero eso no la detiene. Entra sin permiso y sorprende al Grinch. Este, acorralado, intenta asustarla para dejarla traumatizada de por vida. Sin embargo, Cindy se ríe. Completamente imperturbable, le explica el motivo de su visita y le habla del premio. El Grinch no muestra interés hasta que la niña menciona que Marta estará presente. Intrigado, acepta asistir, aunque rápidamente la engaña activando una trampa que envía a Cindy de vuelta al pueblo a través de un ducto de basura. A solas, el Grinch sigue dudando, debatiéndose entre ir o no. A ratos asegura que asistirá, solo para luego retractarse. No es un vestido, es un tonelete. Mientras Max lo observa pacientemente. Finalmente, el perro toma el asunto en sus patas y acciona una palanca que lanza al Grinch directo hacia Villa Quien. En el pueblo, los quienes ya están decepcionados, listos para otorgar el premio al alcalde una vez más. Justo en ese momento, el Grinch aterriza de forma aparatosa, cayendo sobre Marta. Todos quedan en silencio mientras el Grinch se levanta, sacudiéndose el polvo, listo para encarar a los sorprendidos habitantes. La criatura mencionó un cheque. No dije eso. Para humillar al Grinch, el alcalde organiza una reunión con sus madres adoptivas, quienes lo llenan de cariño y espíritu navideño. Le colocan un suéter temático y los quienes lo obligan a sentarse en el trono del júbilo. Después, lo someten a una cata de postres. Aunque parece mucho para el solitario Grinch, sorprendentemente se adapta. Baila con los quienes, participa en una carrera de sacos y gana. La celebración es épica y todo Villaquien lo aclama, dejando al alcalde frustrado. Al final, el alcalde entrega el premio al Grinch, una rasuradora. El irónico regalo revive los traumas de su infancia. Para empeorar las cosas, el alcalde le propone matrimonio a Marta frente a todos, presentándole un anillo de diamantes y un auto de lujo. Marta, sorprendida, solo comenta que los regalos son impresionantes. Esto termina de envenenar al Grinch, quien, lleno de furia, se dirige a los quienes y les recrimina que su Navidad es una farsa. Les dice que todo lo que realmente valoran son los regalos y las apariencias, criticando su consumismo y avaricia. Acto seguido, el Grinch destruye el árbol navideño ante la mirada atónita de todos. El alcalde, furioso, culpa al papá de Cindy Lou y a la niña por el desastre. Sin embargo, el espíritu navideño sigue intacto, los quienes sacan un árbol de repuesto y continúan la fiesta como si nada hubiera pasado. Furioso y frustrado, el Grinch reflexiona en su guarida. Por mucho que destruya, los quienes siempre encontrarán reemplazo para todo. Al día siguiente abrirían sus regalos y jugarían felices, como si nada hubiera pasado. Entonces se le ocurre un plan más audaz: arruinar la Navidad robándola por completo. Confecciona un traje rojo idéntico al de Santa Claus y construye un enorme trineo con ingenio. Para los renos, utiliza a su fiel perro Max. Ya con todo listo, el Grinch desciende a Villaquien, decidido a llevar a cabo su plan. Comienza por la casa de Cindy Lou, se desliza sigiloso por la chimenea y usando una aspiradora industrial se lleva todos los regalos. Incluso el árbol navideño está a punto de desaparecer cuando Cindy lo sorprende. Fingiendo ser Santa, el Grinch explica que solo se llevará el árbol para repararlo en el Polo Norte. Intenta deshacerse de la niña rápidamente, pero antes, Cindy le pide que no olvide al Grinch. Santa, ¿Qué? no te olvides del Grinch. Aunque es feo y cochino, ella lo considera tierno. Por un momento el villano se siente enternecido, pero sigue con su misión. El Grinch visita casa por casa, robando todo: regalos, luces y árboles. En una de las casas es atacado 2 veces por un gato, pero logra completar el robo. Finalmente huye con el botín en su trineo. Cuando se queda sin gasolina, obliga a Max a arrastrarlo hasta la cima del monte. Desde allí, con el trineo cargado, el Grinch se prepara para lanzar todos los obsequios al vacío, dispuesto a destruir la Navidad de forma
forma literal y definitiva. Al amanecer, los quienes descubren que la Navidad ha desaparecido. No hay regalos, luces ni adornos. Tristes y desilusionados, se reúnen en la plaza, donde el alcalde aprovecha para culpar a Cindy Lou por haber invitado al Grinch. Sin embargo, el padre de Cindy la defiende, afirmando que se alegra de que el Grinch se haya llevado todo. Explica que su hija le enseñó el verdadero significado de la Navidad. No se trata de regalos ni adornos, sino del tiempo mágico que compartimos con nuestros seres queridos. Inspirados por sus palabras, los quienes comprenden que la Navidad sigue viva en sus corazones y comienzan a cantar, celebrando con alegría renovada. Cindy Lou, emocionada, corre al ducto de basura y sube al monte para visitar al Grinch. En la cima, justo cuando el Grinch está a punto de lanzar los regalos al abismo, escucha los cánticos felices de los quienes. Confundido, se da cuenta de que ha fracasado en su intento de arruinar la Navidad. Reflexiona y comprende que, tal vez, la Navidad no se trata de lo material, sino de amor y unidad. Su pequeño y amargado corazón comienza a crecer, liberándolo del peso de su maldad. Conmovido, llama a Max, lo abraza y le dice cuánto lo aprecia. Sin embargo, el trineo empieza a resbalarse por la pendiente. Sin pensarlo, el Grinch corre tras él, decidido a salvar los regalos. Usa todas sus fuerzas, pero no puede detenerlo. Justo cuando está por resignarse, ve a Cindy Lou en lo alto del trineo y su determinación se vuelve inquebrantable. Cindy Lou explica al Grinch que subió hasta allí porque nadie debería estar solo en Navidad. Sin embargo, el trineo comienza a caer. Con todas sus fuerzas, el Grinch levanta el trineo y salva a la niña. Juntos con Max, descienden de la montaña en el trineo, regresando triunfantes a Villaquién. Al llegar, el Grinch se entrega a la policía y se disculpa. El alcalde insiste en que lo arresten, pero el oficial se niega, aceptando sus disculpas. Marta sorprende a todos devolviendo el anillo al alcalde, explicando que no puede casarse con él porque ama al Grinch. Tengo novia. El Grinch, feliz y emocionado, no pierde la oportunidad de burlarse del alcalde. Cindy Lou le da un beso en la mejilla y el Grinch muere de ternura. Finalmente, todos se toman de las manos, cantan juntos y celebran la Navidad con una gran fiesta en la guarida del Grinch. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual, suscríbete.